Ustedes saben que Contragolpe es un espacio dedicado exclusivamente a los 90 minutos en los que San Lorenzo actúa fin de semana tras fin de semana. Acá lo que se hace es hablar de la actuación de San Lorenzo, del resultado, del rendimiento de los jugadores, de las decisiones del técnico y de lo que se puede seguir mejorando y de lo que no se puede volver a hacer. Más allá de eso, esta vamos a hacer una edición especial, una edición que consiste en hablar de lo que está haciendo actualmente San Lorenzo, preparándose para lo que va a ser el verdadero campeonato, entiéndase la segunda rueda de este certamen, de las incorporaciones que llegaron, de los jugadores que ya dejaron de pertenecer al club con el famoso recorte que se hizo. Dicho sea de paso, las felicitaciones por las decisiones que se tomaron en ese aspecto. Son dos jugadores que en su momento no rindieron, más allá de que pudieron haber sido más. Pero de eso vamos a estar hablando también, si nos da el tiempo, en este espacio. Tenemos que hablar de algunas críticas que en su momento se le hizo al entrenador, críticas que lógicamente lo molestaron e hicieron de que éste tomara cierta distancia de la misma. En el sentido de que yo ya no hablo con fulano, ya no quiero saber nada de Mengano, de Sultano ya no me digan nada. No me consta, pero tenemos informaciones al respecto. Incluso en el programa radial, los compañeros intentan hacer un contacto con el entrenador y no responde el teléfono. Y me consta también que sucede con los otros medios, que también, por dicho sea de paso, criticaron. Arrancamos una semana terminamos en realidad una semana bastante difícil para nosotros los que cubrimos San Lorenzo, porque a veces hay demasiada sensibilidad. Y esa sensibilidad de repente desestabiliza el orden normal en el que hacemos nuestro trabajo. Y todo por el hecho de que hemos en su momento dado a entender que Orteman ya no seguiría al frente del cuerpo técnico. Una cuestión que a mí me hubiera parecido lógica. Porque el mismo Orteman en su momento, en una de sus declaraciones, creo que fue después del partido contra Cerro Corá, en el último triunfo de San Lorenzo, recuerdo que había dicho que el hecho de tener al mejor plantel de San Lorenzo en este torneo, de las comodidades que les brinda la comisión directiva, ellos creen que tienen el mejor plantel de la primera B, lo cual comparto totalmente. Orteman mismo había admitido de que están obligados a ser campeones en este torneo. Sin embargo, estamos al término de la primera rueda y a días de que inicie la segunda rueda, con un San Lorenzo que está segundo, a 3 puntos del puntero, en zona de repechaje. Bueno, ni tanto en zona de repechaje, porque hoy está compartiendo la segunda posición con 12 de octubre. De terminar así el torneo, habría un partido extra contra 12 de octubre, y ganando ese partido extra debe jugar otra vez otro partido extra, un repechaje contra el vice del Nacional. O sea que terminamos en una posición en donde no pensamos que podría terminar San Lorenzo. Que no pensamos que nosotros creemos que San Lorenzo de repente tiene todo para ser campeón en este torneo, para marcar la diferencia, para sumar 9 puntos más que el segundo. Sin embargo, eso no lo demostró casi nunca. Y aquí tengo el listado de los partidos con cada resultado, y en muchos de ellos San Lorenzo fracasó por culpa del entrenador que tiene, de los caprichos, de las malas decisiones que en su momento tomó, de los jugadores que dejó de lado en su momento, de los jugadores que recién ponía a veces demasiado tarde, otras veces les salvó, como el caso de Cerro Corá, cuando recordarán ustedes que era un partido cantado para Pájaro Valdés. Orteman, con los caprichos, no lo puso al inicio del segundo tiempo, lo puso recién faltando 15 minutos, menos mal que el tiempo dio para que en el último suspiro no hubiera metido al gol. De no ser así, hoy San Lorenzo no hubiera estado segundo. Entonces tenemos que hablar de todo eso, de las críticas, de las cosas que le hicieron enojar al entrenador, de la campaña que hizo San Lorenzo, de las incorporaciones y de las injusticias. De las injusticias que se cometieron en su momento, que posiblemente se van a volver a cometer,
y de las injusticias que dicen que se cometen. Y en esta última yo creo que vamos a de alguna u otra forma defenderlo al entrenador. Y ya voy a explicar más tarde por qué. Bien, vamos a arrancar con las críticas. Cuando terminó el partido contra 3 de febrero, el ambiente, el resultado, la forma en la que San Lorenzo jugó y esa larga reunión que hubo, un costadito de la parte de la comisión directiva y en otro costadito del entrenador con su asistente y su preparador físico, cualquiera hubiera interpretado de que Ortemann posiblemente ya dejaba de ser técnico de San Lorenzo. Eso, muchos medios escritos los transcribieron, sin asegurar absolutamente nada. La doctora Alba Benítez, una de las integrantes de la comisión directiva, comenta en una de las publicaciones de Panorama Deportivo, versión digital, entiéndase, tildándonos de, o bueno, aconsejándonos que seamos más responsables a la hora de dar una información. Asegurando y desmintiendo categóricamente que Ortemann haya estado en el tema de la conversación. O sea que supuestamente el tema del cuerpo técnico jamás se tocó en esa reunión. Cosa que a mí, con el respeto que se merece en el presidente, que en su momento lo aclaró, creo que lo hizo de manera privada, públicamente lo hizo la doctora Benítez para nuestro medio, diciendo de que el tema del cuerpo técnico jamás se tocó en la reunión, cosa que a mí me cuesta muchísimo creer. Me cuesta creer, la verdad que aunque sea un dirigente no haya dicho, señores, ¿qué hacemos con Ortemann? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Cómo le vamos a comunicar esto? ¿No le vamos a pedir explicaciones de aquello? Me cuesta creer. Pero más allá de eso, eso pasó. Hoy Ortemann sigue siendo el entrenador, le gusta a quien le guste, ya pidió incorporaciones, ya se les trajo algunos jugadores que él pidió, otras de las características que él habrá pedido, cosas que de repente se dan en este tipo de, en esta altura de los torneos, cuando los equipos tienen, digamos, la posibilidad de volver a sumar jugadores a su plantilla y así pelear con más armas en la segunda etapa. Esa crítica o esa posibilidad, eso que dimos a entender muchos, radial y a nivel escrito, de que Ortemann posiblemente dejaba de ser entrenador, habrá molestado. Y saben, me recuerda mucho, dicho sea de paso, cuando San Lorenzo perdía acá contra Olimpia de Itá el año pasado, en la era Miguel Pavani. El compañero Martín Frague había dado la información de que posiblemente Pavani ya dejaba de ser entrenador. Y al día siguiente nos desayunamos la información de que Pavani sigue, de que en ningún momento se le comunicó a nadie que iba a dejar de ser entrenador. Y hasta ahora sigo creyendo que a Pavani, cuando eso, no se lo echó por la información que dio el compañero Martín Frague. No sé si será este el caso. Espero que no. Pero respeto lo que dijeron en su momento el presidente, la doctora Benítez y las personas que en su momento aclararon esa cuestión, desmintiendo que el cuerpo técnico haya estado en dudas para lo que va a ser esta segunda rueda. Que lo que en realidad se estuvo tratando en esa reunión fueron los jugadores que van a venir y los que van a irse. Porque ya se fueron, hablando ya en tiempo presente, ¿verdad? Otra cosa que enojó, y lo voy a aclarar a pesar de que nadie me dio nadie me reclamó. Nadie me reclamó oficialmente. A pesar de que a mí me escribieron jugadores en mi cuenta de Facebook, no voy a dar detalles del contenido de los mensajes, ni tampoco mucho menos voy a dar nombres de los jugadores que me escribieron. Pero no tenía nada que ver con este enojo con esta aclaración que voy a hacer más. Porque ustedes saben de que cada medio escrito tiene la posibilidad, vamos a poner la cosa. Cada protagonista que se sienta afectado con una información que da un determinado medio, tiene el derecho a la réplica. Ese derecho te lo da cualquier medio, escrito, radial, televisivo. Entonces lo que vos haces es escribir a la dirección de la página en este caso, o a la radio, o a la televisión,
Y si la situación lo amerita, entonces decir, bueno, o aclaran esto, o desmienten esto, o nos vamos a tener la obligación de accionar contra ustedes judicialmente. Esto no ocurrió. A pesar de ello, lo voy a aclarar. Porque sé que molestó. No me hicieron llegar oficialmente, pero sé que molestó. Molestó cuando dije que el entrenador posiblemente se haya jugado con CIS por ser chongo. Chongo es un término vulgar, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que no es el término más adecuado para utilizarlo periodísticamente. Pasa que a veces cuando uno entra en caliente y el fanatismo juega en contra, decimos cosas que normalmente que son más normales diciéndolo fuera del aire o en una persona normal. Pero en ningún momento fue para tocar o para dar a entender una cierta tendencia sexual. Claro que uno puede interpretarlo de acuerdo a cómo uno lo entienda o cómo a uno le convenga entender. Chongo o chonguismo generalmente en los lugares de trabajo, ya sean deportivos, políticos, en todos los ámbitos, normalmente se utiliza para dar a entender que de repente hay lazos personales muy fuertes que afectan a la hora de tomar determinaciones en el punto de vista profesional. Yo no sé qué tan amigos puedan ser Cis y Orteman. Son compatriotas, los dos son uruguayos, se los veo muchas veces juntos en los entrenamientos, así se dándolo mate, así siempre acompañando al cuerpo técnico en los partidos que Orteman solía ir a ver a las divisiones formativas. Recuerdo un partido de fútbol femenino que fue a ver Orteman, y a su lado Cis. Como que parecía que sí era un integrante más del cuerpo técnico. Entonces, de que hay una amistad parece haber. Y podría ser de que esa amistad prevalezca más allá de lo profesional para que Orteman tome sus decisiones. Y eso es lo que me parece que estaría mal, en el caso de que sea ese. Eso fue lo que quise dar a entender. Entonces esa es la aclaración que quería hacer, porque me llegó la información de que hay gente molesta por el uso de ese término. Y para evitar esos malestares, para evitar que se cree una enemistad a partir de ahí, acá ya no se va a usar ningún término que no exista en el diccionario. ¿Está bien? Porque más allá de eso, vos podés decirme chonguismo significa esto, yo te digo chonguismo significa otra cosa. Pero la realidad es que chonguismo no existe. No existe esa palabra. Bueno. Entonces, esa era la parte de las críticas hacia Sergio Orteman que pudieron haber molestado y que habrán hecho que éste haya cortado cualquier tipo de comunicación con los medios de prensa. La campaña de San Lorenzo. Hablábamos de una campaña bastante buena, por cierto. Nadie niega eso. Que hoy San Lorenzo esté a 3 puntos del primer lugar. No está mal, pero no era lo que nos esperábamos. San Lorenzo tiene 9 partidos ganados. Acá tengo mi copia team. Un partido perdido y 7 partidos empatados. 7 partidos empatados que podrían equivaler a 2 derrotas más. ¿Correcto? O sea que San Lorenzo ganó la mitad de sus partidos. Sí, de hecho que la cantidad de partidos jugados, no hay un número exacto ahí, pero básicamente 9 es la mitad de 17. ¿Qué podría ser? 8,5. Bueno, ya que San Lorenzo ganó 9 partidos, podríamos decir que ganó la mitad de esos partidos. Y perdió, los puntos que perdió fueron la mitad de los puntos disputados. ¿Correcto? Y la forma en la que perdió los partidos San Lorenzo es donde remarcamos las críticas. Porque San Lorenzo empezó muy mal este torneo. Empezó con 2 empates. Bueno, el primero contra 2 Octubre, que era aceptable por ser visitante y por ser un rival considerable. Acá, como empató contra Colegiales, no se toleró. Ahí empezaron las críticas hacia Orteman. Críticas que se fueron diluyendo cuando San Lorenzo empezó a ganar 4 partidos seguidos. Y de muy buena factura, dicho sea de paso. Dentro de esas 4 victorias, donde yo realmente le doy la derecha a Orteman fue en el partido contra el 29 de septiembre. Y lo dije aquí y lo dije en más de una oportunidad. Creo que ese fue el partido en donde verdaderamente se vio la mano del técnico. ¿Por qué? Porque en aquel entonces San Lorenzo tenía varias bajas.
varias bajas que Ortman le supo encontrar la vuelta, ante un rival duro, en una cancha dura, ante una necesidad enorme que había de sumar puntos. Y San Lorenzo ganó bien, mostrando un buen fútbol, con jugadores que rindieron alto y después dejaron de ser tenidos en cuenta. Esa es otra cosa. Pero el partido contra el 29 de septiembre me parece que fue uno de los que mejor, en donde San Lorenzo mejor se desempeñó. Después vino un empate contra el 3 de noviembre, un empate que San Lorenzo salvó al último. Un partido muy mal jugado, dicho sea de paso, para que luego vaya y le gane a Colón de J. Augusto Saldívar. Le ganó a Colón de J. Augusto Saldívar por 1-0, pero ese partido se ganó gracias a Víctor López. Porque ese partido San Lorenzo no mereció ganar. Después perdió contra el 24 de septiembre, un resultado muy negativo, por ser de local contra un equipo que tenía un hombre menos durante los segundos 45 minutos. Después San Lorenzo le goleó a Pilcomayo, un resultado que era cantado, donde no había que jugar demasiado bien como para poder marcar una diferencia ante un rival que está peleando abajo, a pesar de que San Lorenzo perdió puntos contra rivales que pelean abajo. Eso es la parte final. O sea que acá yo veo que San Lorenzo, cuando terminó esa racha de 4 partidos seguidos, ahí el equipo de San Lorenzo empezó a divagar. Empezó a divagar, no consiguió la estabilidad nunca. Ganaba, empataba, perdía, ganaba, empataba. Así estábamos muy irregulares en la última parte o en la segunda mitad de la primera rueda del torneo. Después la victoria contra Tacuarí, otra victoria que era cantada. Les decía a ustedes, San Lorenzo si no le gana a Tacuarí no merece subir. Le ganó y como por una muy buena diferencia, mínimo 3-0 tenía que ser. Contra Benjamín Acevedo se ganó a duras penas. Un partido que no se jugó del todo bien, pero fue un partido difícil. Y después empató contra Sport Colombia. Un partido que San Lorenzo también mereció perderlo. Contra el Empeño, ni qué decir, le anulan un gol a los del Empeños, acá en San Lorenzo. Se va a San Lorenzo y le gana 1-0 a un equipo que no le ganaba hasta ahí a nadie y estuvo a punto de ganarle a San Lorenzo. Sobre el último con gol de Noguera. Y el último empate contra el 3 de febrero, el empate que muchos creímos que hubiera sido el más oportuno para que Ortman deje de ser técnico. Eso yo creo que no tiene nada malo decir. Porque con decirte de que el momento para echarlo a San Lorenzo era ese, no estoy diciendo que al técnico se lo tendría que haber echado. O sea que pareciera que nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Pero no es así. O sea que yo estoy diciendo que si en la comisión directiva se estaba considerando un cambio de cuerpo técnico en algún momento dado, este era el momento. Yo no sé si después va a servir, sinceramente. Podría darse, claro, de acuerdo a los resultados, pero no sé si va a funcionar. No sé si va a ser sano para las pretensiones que tiene San Lorenzo. Un cambio técnico en un torneo que ya está arrancando, porque hay que tener en cuenta, esta segunda rueda es como un nuevo torneo para San Lorenzo. Y dicho sea de paso, es un torneo mucho más difícil. Porque es un torneo donde no va a arrancar de cero. O sea que San Lorenzo va a arrancar de -3. Porque San Lorenzo va a tener que buscar el primer lugar. Y ese primer lugar está siendo ocupado por Colegiales, 3 puntos más. Entonces es como arrancar con -3. Entonces esa fue la campaña de San Lorenzo. Y yo creo que la parte final, si no hubiera sido por esos 4 partidos al hilo que ganó San Lorenzo y por los múltiples partidos que se ganaron, gracias a la calidad, en su mayoría, a la calidad de rivales a los que enfrentó, hoy hubiéramos estado en una situación mucho más difícil. Menos mal que estamos así. A pesar de ello, es bueno criticar. Y eso no es ser mala leche, eso no es tirar mierda. Es decir lo que uno piensa, es decir lo que uno siente, es utilizar las mismas palabras que en su momento dijo el entrenador. Les vuelvo a reiterar, él dijo que San Lorenzo tiene el mejor plantel, las comodidades que le da la comisión directiva le obligan a él y a los jugadores a estar allá arriba, marcando una abismal diferencia. Pero hoy es todo lo contrario, no está ni primero, ni mucho menos hay una diferencia marcada. Entonces esa es la campaña que acá se critica. No estamos criticando cualquier cosa. Acá estamos seguros de que San Lorenzo tiene que subir. Y con esto San Lorenzo no sube. Así de sencillo, es corta. Incorporaciones. San Lorenzo incorporó 8 jugadores en realidad y dejó ir 2. Esos 2 jugadores fueron Rivaldo González. Bien, enhorabuena, Un jugador que nunca rindió, nunca estuvo a la altura de este equipo. Y tuvo innumerables chances, le dio el entrenador orden. Y Eusebio Fernández, que creo que no tuvo tantas chances como ese último,
pero la verdad es que tampoco marcó la diferencia. Es un jugador que no se necesitaba. Incorporaciones. En su mayoría hay que decir que no conocemos. Yo creo que muchos van a coincidir en eso. Hay varios nombres aquí que no conocemos. Salvo Wilson Quiñones, un arquero que supo rendir en su momento, tanto en primera como en división intermedia. Y Ever Amarilla, un delantero que el año pasado estuvo peleado con los goles, pero que técnicamente tiene muy buenas condiciones. Y en este plantel va a sumar, sin lugar a dudas. Me hubiera gustado que lleguen más delanteros. Yo veo que solamente hay un delantero, que es justamente Ever Amarilla. Cuando acá es donde creo que más se debió reforzar, aparte del medio campo. En defensa, no tanto. En el arco, veo que después de mucho tiempo San Lorenzo tiene una muy buena competencia. Porque el año pasado era Wilson Quiñones o nadie. Wilson Quiñones se lesionaba y era una cosa de locos. Con Víctor López parecía lo mismo. A pesar de que Arrúa supo responder en su momento. Hizo muy buenas actuaciones, entre ellas tapó un penal, creo. Realmente Arrúa estuvo a la altura de las exigencias. Y ahora que llegan Wilson Quiñones y llega este muchacho Gil, este también me gusta. Me gusta porque cuando vi que había un arquero de la Liga Sanlorenzana convocado a la selección sub-17, me preguntaba, ¿este arquero por qué no está en San Lorenzo? ¿Por qué no está en el Rayadito? Con la falta que hace acá en la ciudad un arquero, y viendo que este muchacho tiene condiciones, ¿por qué no estaba en San Lorenzo? Recuerdo que una vez me pregunté, no recuerdo si fue al aire o si fue conversando con alguien en el entrenamiento. Pero ahora que está bien, me parece que es bueno disfrutar de un arquero sanlorenzano. Disfrutemos mientras podamos, porque este muchacho parece tener un buen futuro. Después está Bruno Sierich, un defensor, lateral izquierdo, que vagamente lo conozco por el nombre. Creo que en algún momento dado que San Lorenzo enfrentó a Olimpieta, lo he escuchado. Es un lateral izquierdo, un puesto que también San Lorenzo precisa, donde estaba Sisa actualmente, donde me parece que Morínigo debe ser titular, y es una buena alternativa, y, si es que es como pinta, ¿verdad? Después está Rodrigo Báez, un volante que dicen que tiene características similares a la de Embudo Valdés. Si es así, bienvenido sea. Precisamos de muchos jugadores así. No solo de la calidad de Diego Valdés, sino con la actitud que tiene Valdés. Siempre lo he admirado, por eso siempre lo he respetado, siempre lo he aplaudido por ese papel que siempre desempeña Valdés en los partidos de San Lorenzo. Daniel Esquivel, volante de marca, que creo que es uno de los que menos entusiasma por el hecho de haber sido de la reserva de Figari. Porque muchos me dicen, no, si no jugaba en la primera de Figari, ¿van a ir acá a San Lorenzo? Y yo te digo, ¿no crees que acá en San Lorenzo nomás se cometen injusticias? En todos lados se cometen injusticias. ¿Y quién te dice que con este muchacho no se esté cometiendo? Hasta que no lo veamos, creo que no podemos opinar mucho. Pablo Domínguez, un volante extremo. Entonces, este tiene 19 años. Es la única referencia que tengo. Viene de Nacional, viene de Fernando Lamona. Mucho no tengo, pero tiene buena estatura. Suma también puede ser delantero por fuera. Está Wilson Salinas. Este es importante porque veo que tiene buena referencia. Ascendió con dos equipos últimamente, con Fulgencio Yegros y últimamente con Martín Ledesma. Aunque acá a veces se da lo contrario. Acá venían muchos jugadores con ese tipo de referencias, pero acá no pasaba nada. No pasaba mucho con ese futbolista. Ojalá esta vez sea una excepción y a este muchacho se le agregue un ascenso más con San Lorenzo. Esas son las 8 incorporaciones: Orlando Gil, Wilson Quiñones, Bruno Sierich, Rodrigo Báez, Daniel Esquivel, Pablo Domínguez, Ever Amarilla y Wilson Salinas. Y para terminar, las injusticias. En San Lorenzo se cometieron muchísimas injusticias. Bueno, quizás no en su calidad, pero sí en la gravedad de lo que pudieron haber aportado a este equipo. Se cometió injusticia con Ronald Morínigo. En su momento se cometió injusticia con Carlos Ripoll. Con Daniel Recalde. Con el mismo Ganso de Estigarribia. Creo que con este último mucho no podemos reclamar porque, si bien es cierto, el Ganso tranquilamente puede ser titular en este equipo, creo que ninguno de los centrales desentonó en su momento. Ni Esteche, que es el capitán del equipo, creo que él debe ser el más inamovible entre los 11, ni Rommel Vera. Ninguno de los dos desentonó en la mayoría de sus partidos.
Claro que tuvieron altibajos, pero casi siempre estuvieron regulares. Creo que en un 70 o 75% siempre estuvieron a la altura del equipo. Con Víctor González se cometió injusticia. Y después están las injusticias que dicen que se cometieron o que se va a cometer. Porque actualmente San Lorenzo tiene 31 jugadores en su plantel, con muchos jugadores que posiblemente van a bajar la reserva. Y esos jugadores que posiblemente van a bajar la reserva, posiblemente, valga la redundancia, sean jugadores de la casa. Entonces eso creen muchos que es una injusticia. Y yo le digo, depende. Depende que sea injusticia, porque, por decirte, si Rodrigo Jaquet, jugador de la casa, baja a la reserva, ¿vos crees que es injusto? Con la cantidad de partidos que jugó, y por los pocos goles que convirtió, y por los muchos goles que cerró, por las múltiples oportunidades que este muchacho no aprovechó, ¿vos crees que va a ser injusto que Rodrigo Jaquet baje a la reserva? ¿Vos crees que Daniel Recalde bajando a la reserva es una injusticia? Depende también. Porque contra el 29 de septiembre eran uno de los jugadores a los que me refería, que tuvieron un gran partido y después dejaron de ser tenidos en cuenta. Este partido contra el 3 de febrero, Recalde fue la misma cosa que Rivaldo. Perdía la pelota, perdía la marca, estaba perdido en el medio campo. Entonces, no sé si va a ser una injusticia que Recalde también baje a la reserva. Javier Valdés, un jugador que también tuvo sus luces y sus sombras. Sí me parecería injusto que baje Ganso Estigarribia, porque es un defensor que tuvo muchas posibilidades de salir del club para tener mejores oportunidades. Acá se lo retuvo, para nada. Carlos Ripoll, yo creo que por la juventud podría bajar, pero es un jugador que tiene todo para ser el jugador más distinto de San Lorenzo. Siempre lo he dicho, más allá de sus actuaciones, creo que contra el Empeño no tuvo una buena actuación. Contra 3 de febrero empezó mal, pero después terminó siendo terminó teniendo un buen partido. Fue importante, creo que Orteman lo sacó equivocadamente, debió haberlo sacado a Cis y ponerlo ahí a Pájaro Valdés. Sin embargo lo quitó a Ripoll cuando mejor estaba rindiendo. Felipe Rivarola, otro que no se puede quejar de las oportunidades que tuvo, a pesar de que con él se improvisó bastante. Nunca jugó en su posición habitual. Armando Pesolani, un delantero que parece que rinde más cuando entra desde el banco que de titular. No sé si se habrán percatado de eso, pero cada vez que entra en el segundo tiempo, como que lo hace más motivado. Y termina haciendo un papel mejor que el de Rodrigo Jaquet, quien actualmente es titular. Y suele salir en vez de Pesolani. Entonces hemos citado a varios jugadores de la casa que creo que hay una importante cantidad con los cuales no sería injusto que bajen a la reserva y con otros sí. Entonces, sepamos diferenciar. No por el hecho de que sean jugadores de la casa, va a ser injusto que bajen a la reserva. Están los que tuvieron sus oportunidades y no se pueden quejar, y que no las aprovecharon. Otros que sí tuvieron oportunidades, sí la aprovecharon y tienen con qué seguir. Y otros que no tuvieron su oportunidad, tienen condiciones e injustamente podrían bajar. Entonces creo que hay tres posibilidades ahí. Con esto acabamos el monólogo aquí en Contragolpe, deseando que el Rayadito, y que quede claro en esto, que quede claro esto. Acá hay la intención de tirar el carro para el mismo lado. Cuando San Lorenzo pierde vamos a criticar. Cuando gana vamos a aplaudir. Cuando un jugador erra muchísimos goles lo vamos a cuestionar. Cuando ese jugador ya empieza a mostrar cosas bastante buenas, lo vamos a señalar, lo vamos a decir bien, seguí así. Porque esto es 90 minutos y punto. Hoy te puedo decir una cosa, mañana te digo otra cosa. Y es de acuerdo a los resultados y es de acuerdo a la posición en que vaya quedando San Lorenzo. Y con más razón si San Lorenzo termina siendo el campeón de este torneo. Que sigo confiando en este plantel. ¿Qué crees que diga? No pasa por el fanatismo. Sigo confiando en este plantel.
sigo confiando de alguna manera en el cuerpo técnico. Lo dije en el último monólogo. Si Orteman va a dejar sus caprichos de lado, va a empezar a hacer las cosas correctamente, va a tomar las decisiones de manera justa, sin mirar el sentimentalismo basado en la amistad. Yo creo que tenemos con qué para pelear el ascenso. Entonces, aprovechémoslo. Aprovechemos el plantel que decimos ser el mejor de la categoría. Aprovechemos las comodidades que da la comisión directiva, que muchos clubes, y hasta me animo a decir que nadie tiene. Marquemos la diferencia de una vez. Que se demuestre de una vez que este San Lorenzo está para pelear. No miremos lo que dice este periodista. No miremos lo que dice fulano mengano en radio. El jugador, el entrenador, todos los componentes tienen dos cosas más por qué preocuparse que por lo que dice el periodista. Su sueldo, que debe ser uno de los compromisos por los cuales ellos tienen que rendir, y el objetivo. Cada uno sabe cuál es el objetivo de San Lorenzo. No hace falta que lo reitere. Esas dos cosas son más importantes que lo que yo pueda decirte a vos, que lo que vos puedas estar escuchando ahora mismo, o que lo que diga fulano o mengano en radio o en cualquier medio de acá de la ciudad.